Estamos ya a unos días de que se den a conocer los nombres de quienes serán los coordinadores de los comités de defensa de la transformación en 9 estados. Es un momento álgido de especulación, de nerviosismo también. Es importante, y lo quiero decir muy, muy claro, que en mi caso, o en el caso del presidente de Morena, o en el caso de los que están participando en todo este proceso, no hay favoritos y no hay favoritas. La paridad de género, en efecto, es un principio constitucional, y esto también representa un golpe al bloque opositor, al PRI, al PAN y PRD. La UNAM dio a conocer su veredicto con relación a las acusaciones de plagio del trabajo mediante el cual se tituló Xóchitl Gálvez, pero también la UNAM dio a conocer el resultado de la evaluación que le hicieron a la tesis de Claudia Sheinbaum. Y entonces llama la atención que se le haya hecho el análisis a su tesis de licenciatura, comparándola con ese informe por parte de Xóchitl Gálvez, cuando la propia doctora Claudia Sheinbaum ha dirigido más de 35 tesis en esa casa de estudios. Soy Jonathan Lozada, investigador, comunicador y periodista. Mi pasión es la comunicación y mi búsqueda es el ejercicio de un periodismo responsable. Te invito a adentrarte en un viaje con destino final al proceso electoral de 2024. Conozcamos la ruta, los actores y las circunstancias que definirán el porvenir de México en los próximos años. Se trata de conocer a fondo a los personajes que se jugarán el todo por el todo en la contienda de 2024, de ver sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, y de echar un vistazo a su día a día. Más allá del personaje, ver también al ser humano que está detrás del escenario. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos al episodio número 22 del podcast, un viaje con destino final al proceso electoral de 2024, donde elegiremos al próximo presidente o presidenta de la República. Se renovarán 9 gubernaturas, el Congreso Federal, el Senado, los congresos locales y casi el 60% de los ayuntamientos en el país. Estamos ya a unos días de que se den a conocer los nombres de quienes serán los coordinadores de los comités de defensa de la transformación en 9 estados. Es un momento álgido de especulación, de nerviosismo también. Tengo el gusto de que me acompañe hoy en esta mesa de análisis Josué Lozada. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes para compartir algunas ideas y reflexiones en torno a este tema tan importante. Pues son 9 gubernaturas las que se van a renovar y hay ya pues todo un ajetreo al respecto y también una suspensión de actividades de promoción y o proselitismo. Así es, dentro de estas 9 entidades federativas que van a renovar gobierno el próximo año 2024, está precisamente Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Existe ya la publicación de un acuerdo por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, donde precisamente se señala que se suspende todo acto de proselitismo, de promoción y de recorrido por parte de estos candidatos que pretenden asumir la coordinación para la defensa de la transformación. Esto a partir del domingo 5 de noviembre. Vamos a escuchar lo que Mario Delgado dice al respecto. Pues quiero aprovechar para explicar un poco por qué hoy inician oficialmente las precampañas en la Ciudad de México, en Yucatán y en Jalisco. Nosotros no hemos decidido a nuestros precandidatos y precandidatas. Lo vamos a decidir hasta el próximo viernes 10 de noviembre y en ese momento vamos a registrar a estos perfiles para que inicien su precampaña, porque hay dudas de que si estamos en falta por no haber arrancado hoy. Es un derecho de los partidos políticos a hacer precampaña y lo vamos a hacer a partir del 11. También el INE había hecho un comunicado de que teníamos que definir el tema de la paridad. Nosotros vamos a respetar el tema de la paridad en el momento en que hagamos las definiciones
de precandidatos y precandidatas. Entonces no pasa nada, no tiene consecuencia jurídica que no estemos arrancando el día de hoy las precampañas. Y también les hemos pedido, por un acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, a todos los aspirantes que suspendan cualquier tipo de actividad pública o privada que tenga como objetivo el darse a conocer, el promocionarse, que terminen también sus recorridos, precisamente para respetar la ley y que estos actos no puedan ser considerados actos anticipados de pre-campaña. Ese fue un acuerdo ya de la Comisión de Elecciones que se publicó el día de ayer y entra en vigencia a partir de hoy. Bueno, muchas gracias. Entonces es a partir del domingo 5 que amanecimos ya sin estos recorridos, sin estos actos de promoción en las entidades de Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco. Hay que recordar que de acuerdo a los tiempos electorales, 3 entidades iniciaron ya sus precampañas, así como lo manifestó Mario Delgado, que son Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Pues el día 3, el viernes 3 de noviembre, se firmaron por parte de estas 3 entidades de Ciudad de México, de Jalisco, de Yucatán y de Tabasco, los convenios de coalición entre Morena, entre el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Para tener un poco de claridad en relación a las fechas, precisamente desde el día 18 de septiembre del 2023 es cuando se emiten las convocatorias por parte del Comité Nacional de Morena para la definición de las coordinaciones de defensa de la transformación. Originalmente se iban a dar a conocer los resultados el día 30 de octubre del presente año. Sin embargo, hubo un ajuste en las convocatorias por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de tal manera que a más tardar el día viernes 10 de noviembre se darán a conocer las solicitudes aprobadas a fin de realizar una valoración completa. Entonces, mucha gente se preguntará por qué es que se cambió la fecha. Precisamente refiere a 2 factores. Por un lado, para darle mayor tiempo a las encuestas, un análisis más profundo y sistemático, pero por otro lado también tuvimos lamentablemente la catástrofe de Guerrero y eso también ha hecho que se reagenden muchas de las acciones. Y mientras tanto, pues ya había todo lo que hemos dicho, un ajetreo, una manera de querer incidir también en muchos estados, varios aspirantes queriendo incidir en la opinión pública, en la percepción ciudadana, se pues autonombraban como ya ganadores de las encuestas. No era en uno, sino eran en varios lugares donde pudimos constatar este tipo de declaraciones, de publicaciones en redes sociales de los propios aspirantes y de otros donde se daban ya el triunfo, ¿no? Fue un ajetreo pues muy álgido, muy movido, que dicho sea de paso también confundía la percepción ciudadana y fue de hecho necesario incluso que la misma Claudia Sheinbaum, quien es la coordinadora nacional de estos comités de transformación, saliera públicamente a decir lo que una vez nos dijo en Chiapas en entrevista exclusiva, Josué, que ella no tiene favoritos en Chiapas ni en ninguna otra entidad de la República Mexicana. Ante tal ajetreo, ante tal algidez, fue necesario que ella puntualizara y dijera que no hay favoritos y que es el pueblo a través de las encuestas quien elegirá. Son 3 encuestas, lo clarificó también, es la encuesta propia de Morena, pero también 2 encuestas espejo, que son 12 empresas privadas que se dedican a esta actividad, y a través de las 3 encuestas se determina cuál es la percepción de aceptación de cada uno de los aspirantes. En función de ello, pues Morena decide cuál es el más competitivo, pero hay otro factor que es el factor de la paridad de género, ¿no? Que este factor, de acuerdo a lo que determinó el INE, nos lleva o llevará a estos institutos políticos a elegir 5 mujeres en estas 9 posiciones y 4 hombres. De los 9 estados que renovarán su gubernatura, habrá que tener 5 mujeres y 4 hombres como candidatos, de tal manera que si en un estado un hombre sale con la ventaja más competitiva, pero viene una mujer cerca de esa ventaja competitiva, quizá por la cuestión de la paridad de género, será la mujer quien encabece estos comités. Vamos a escuchar lo que Claudia Sheinbaum dijo para aclarar este punto.
Hola, muy buenas tardes. Quiero platicarles cómo son los procesos para seleccionar a los coordinadores y coordinadoras estatales de los comités de la Cuarta Transformación. Ustedes saben que en Morena y también con nuestros partidos aliados, el PT y el Partido Verde, van a ser seleccionados por encuestas. ¿Quién participa en las encuestas? Pues primero se hicieron consejos estatales en donde se determinaron 2 mujeres y 2 hombres. Pero además la Comisión de Elecciones de Morena hizo un reconocimiento telefónico de quienes iban a participar. Después la Comisión de Encuestas de Morena selecciona a 2 encuestadoras que van a realizar, 2 encuestadoras espejo y también la propia encuesta de nuestro partido Morena, es decir, son 3 encuestas por cada entidad federativa. Ahí se van a determinar, de acuerdo a la metodología de las encuestas de Morena, quiénes son los que van a representar a los estados. Ahora, el Instituto Nacional Electoral determinó recientemente que de los 9 estados, o los 8 estados y la Ciudad de México, debe haber 5 mujeres. Entonces, ¿cómo se va a hacer este procedimiento? Pues a partir de lo que determine la Comisión de Elecciones, se va a seleccionar a las mujeres que dentro de su entidad son las más competitivas. Puede llegar a ocurrir, y esto es importante, que en las 9 encuestas haya quedado un hombre en el primer lugar, pero nosotros tenemos que elegir a 5 mujeres. Entonces ahí la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas de manera muy transparente van a determinar qué 5 mujeres van a participar a partir de quiénes son las más competitivas en sus entidades, haciendo la comparación entre las 9 entidades federativas. Esto lo determina pues las reglas que se firmaron por cada una de las personas que están participando. Esto se va a dar a conocer, como ya lo dijo el presidente de nuestro partido, el próximo 10 de noviembre. Ahora, es importante, y lo quiero decir muy claro, que en mi caso, o en el caso del presidente de Morena, o en caso de los que están participando en todo este proceso, no hay favoritos y no hay favoritas. Las encuestas son absolutamente transparentes y por eso se hacen 2 encuestas espejo. En particular en el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía, del presidente de Morena, de la secretaria general de Morena o nadie que esté participando. Tenemos que ser completamente neutrales. En el caso de la ciudad están participando Clara Brugada, que es una compañera de primera, que hizo un excelente trabajo al frente de la alcaldía de Iztapalapa. Está participando Mar García Harfuch, que hizo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está participando también Hugo López-Gatell, que es un excelente profesionista y que ha demostrado su honestidad. Está participando Mariana Boy, que fue procuradora ambiental de la Ciudad de México, y también Miguel Torruco, que también es un excelente compañero de la nueva generación de Morena. Los 5 son de primera, excelentes compañeros. ¿Quién lo va a determinar? ¿Quién va a participar? Pues lo va a determinar las encuestas y por supuesto la participación del género. Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas. Nuestro movimiento es un movimiento extraordinario y el pueblo de México demanda mucho de nosotros. Tenemos que poner siempre por encima de todo nuestros principios, nuestras causas, también poner por encima de todo la unidad del movimiento. Lo he dicho recientemente que en este proceso estamos llamando a la unidad interna, estamos llamando a la organización, a la movilización y también a la suma, a la inclusión a nuestro gran movimiento. Vamos muy bien, solamente mantener la unidad y siempre la organización. Pues ahí está muy claro para que nadie se salga del huacal, porque también había mucho la intención de que se iban y se montaban en algún lugar los distintos aspirantes de los 9 estados y se tomaban la foto y luego la foto la publicaban en su estado y era una manera de decir yo soy el ganador, tratando de incidir en la opinión pública. Por eso el día viernes 10 de noviembre es decisivo porque sabremos con toda precisión quiénes serán las coordinadoras y coordinadores por la defensa de la transformación de Morena. Y a partir entonces del día 11 de noviembre sale el banderazo para iniciar con estas precampañas. Ahora, qué importante es el tema de la paridad de género, ¿no? 5 mujeres y 4 hombres, ni siquiera 4 y 5
ni siquiera hubo la posibilidad de negociarlo. Creo que es un paso importante, hay que decirlo, en la cuestión de equidad política en un país que siempre fue tachado de un país machista, que sí hay una ideología machista, pero que además con este tipo, o más bien que a partir de este tipo de situaciones, muestra al mundo una manera diferente de querer organizar pues su política interna. La paridad de género, en efecto, es un principio constitucional y esto también representa un golpe al bloque opositor, al PRI, al PAN y PRD, que en su mayoría cuentan con candidatos hombres. ¿Cierto? Entonces, esto en un principio causó mucho rechazo, mucha crítica, pero hoy ya se convierte en una realidad que es muy sana para todos los mexicanos. Y hoy hablas del momento, ¿no? Del momento que vivimos, pero si nos ponemos a echar un ojo a la historia de México, podemos ver que, bueno, durante muchos sexenios previos al actual, eran hombres quienes encabezaban todas las posiciones de liderazgo en el país, en la política y en la sociedad. Eran escasas las mujeres que tenían la posibilidad de acceder. Y yo creo que es un gran logro por parte del Instituto Nacional Electoral de poder ya definir esta inclusión de las mujeres en la vida política, en la vida pública de la nación, que es súper importante de poderlo visibilizar, es decir, hacerlo visible y por lo tanto que también constituyan una mayoría. Entonces el hecho de que de las 9 candidaturas por el gobierno en estas 9 entidades, pues ahora 5 tienen que ser mujeres. Y es bien interesante también cómo se logró esta parte de la inclusión de la mujer. Recuerdo la entrevista que tuvimos aquí en el podcast, la primera entrevista con Sacil de León, con la senadora chiapaneca Sacil de León, que nos dijo que desde su perspectiva, uno de los grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador es esa apertura para que las mujeres pudieran tomar posiciones como las secretarías de Estado. Así es, yo creo que es una gran oportunidad, es una puerta que ya se abrió y que pues darle continuidad también va a ser importante, ¿no? Que pueda seguir existiendo esta paridad de género, esta igualdad, y no solamente en estos cargos de representación popular, sino también en todos los escenarios de la vida cotidiana de nuestra nación. Sí, porque además de esas posiciones importantes hay otros escaños, hay otros, liderazgos sociales donde el trabajo, la visión de la mujer pues resulta muy importante. Obviamente no estamos hablando de gobiernos hechos para la mujer en específico, son gobiernos inclusivos los que está proponiendo pues el movimiento de la Cuarta Transformación. Ahora también tenemos que a nivel nacional, a partir justo de lo que tú mencionabas, de que pues los partidos opositores no hayan de qué manera poder competir ante estas nuevas reglas del juego en el que se incorporan a las mujeres y lanzan pues a cualquier personaje, ¿no? Dicho sea de paso, estábamos platicando el fin de semana con Josué Lozada al respecto, ¿no? Cómo es que se conforma el ecosistema político de México, y es que también en la oposición no hicieron mucho. Lo que hemos repetido en este podcast es que tuvieron años para poder definir y para poder construir un proyecto a la altura, un proyecto competitivo, pero pensaron que el mundo seguía igual y nos lanzaron a la botarga. Exacto, y realmente pues no hay una oposición, realmente no existe como tal una oposición que se vea fortalecida, sino todo lo contrario, ¿no? Se está viendo como un escaparate, una vía de posicionar a una persona que, como ya lo hemos mencionado en este podcast, pues tiene mucha crítica, ¿verdad?, que poderle hacer desde distintos ángulos. Tenemos a Xóchitl Gálvez, estamos hablando de ella, ¿no? Con nombre y apellido, que es un personaje que lanzó la oposición para querer contender en 2024, pero si al día de hoy, 6 de noviembre, hacemos un análisis o nos ponemos
a hacer un repaso de lo que ha dicho, de lo que ha hecho, de lo que ha propuesto o del discurso que plantea en los distintos escenarios o foros en los que se presenta, pues vemos una carencia muy grande en cuanto a la formación, en cuanto a la visión. Estábamos haciendo un comparativo este fin de semana simplemente de una de las redes sociales de las dos candidatas de Claudia Sheinbaum, bueno, no candidatas, de las dos próximas candidatas, seguramente, ¿no? Y veíamos una red social con mucha consistencia, ¿no? Que es la de Claudia Sheinbaum, con recorridos y discursos específicos, y otra que pues se dedica ahí medio al bailongo y le invita cervezas a algunos cuantos, y en la otra se disfraza, y ¿qué es eso? Sí, realmente se nota un gran vacío, ¿no? Por parte de la oposición, y que precisamente responde pues a estas ideas conservadoras, de derecha, pues muy retrógradas en muchos aspectos, ¿no? Y el caso específicamente de Claudia Sheinbaum, pues se nota realmente una propuesta diferente, una propuesta muy bien planeada, precisa desde muchos ángulos, una visión bastante crítica, y que precisamente está incluyendo este tema de la paridad de género de la cual estamos comentando. Y bueno, cada quien es libre de decidir hacia dónde dirigir su voto, pero lo que siempre hemos dicho en el podcast es importante conocer y ver qué hacen cada uno de los personajes que pretenden tener una posición relevante en el destino de México o de las entidades de la República. Entonces hay que conocer. Josué, pues estamos platicando acerca de cómo se conforma todo este camino rumbo a las elecciones de 2024. Tú señalabas al principio de este podcast que fue el fenómeno, la tragedia de Acapulco, la que también ha incidido en que pues, la definición de los coordinadores se demore 10 días más. Hay un fenómeno muy interesante que es como algunas instituciones políticas, algunos políticos, algunos partidos políticos hacen, ¿cómo se dice el viejo refrán? Hacen fuego de la tragedia ajena, ¿no? Claro, y se está viendo una desinformación completa, ¿no? A nivel de las redes sociales, incluso a nivel de estas grandes corporaciones que están pues manipulando, ¿no? Manipulando precisamente los medios de comunicación, y entonces se está tergiversando la realidad, ¿no? Cuando realmente lo que se está haciendo por parte del gobierno federal son acciones muy precisas y muy sistemáticas para apoyar a todos los damnificados en esta catástrofe que sufrió Guerrero. Hay una denuncia que hizo Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Él descubre en estos momentos, cuando está todavía la tragedia y la reconstrucción de Acapulco haciéndose, él descubre cómo Xóchitl Gálvez llama a donar, a apoyar a Acapulco, ¿no? Y para lo cual ella pide que se inscriban vía digital. Revisa Mario Delgado cuáles son los datos que pide. Bueno, es un ejercicio que cualquiera debería de hacer, no solo él, ¿no? Estamos viendo qué es lo que nos están pidiendo, y entonces descubre que dentro de los datos que le solicitan a las personas interesadas en participar por la reconstrucción a través de Xóchitl Gálvez, que se les pide el número de distrito electoral. ¿Por qué piden este dato? Vamos a ver y vamos a escuchar lo que Mario Delgado dijo con relación a este hecho. Amigos, amigas, quiero hacer una denuncia porque así me lo han pedido varios compañeros y compañeras que viven en Guerrero y que están sufriendo las consecuencias de la devastación que dejó el huracán Otis. Una situación que los tiene muy indignados. Resulta que la aspirante a candidata del PRI y del PAN convocó a formar un grupo de voluntarios supuestamente para ir a ayudar a Guerrero. Así lo publicó, convocó a través de sus redes sociales, abrió un registro
va uno a este link, aparece la hoja de registro, voluntarios, si vas a ser voluntario, si eres médico, si vas a convocar a más gente, si eres ingeniero, si quieres ir a trabajar en un centro de acopio. Obviamente pues pide el nombre, el apellido, el correo, el número de celular para contactarlo, a qué hora, el estado. Hasta ahí todo muy bien, pero resulta que también pide la sección electoral. ¿Cómo para qué pide la aspirante a candidata del PRI y del PAN la sección electoral? ¿De qué le sirve? Si es una información que precisamente solo tiene utilidad para la organización electoral, para saber en qué casilla te toca votar. Esto revela que aún en la desgracia quieren sacar raja política y engañan a la gente que están invitando supuestamente como voluntario para sacarle información que después van a utilizar con fines electorales. No se vale, no pueden hacer esto. No puede la derecha tener este comportamiento, hacer política carroñera. Hay que tener respeto y solidaridad, sentido de humanidad con la gente que está sufriendo en Guerrero. No se vale, señora candidata, no se vale tratar de sacar raja política en todo y de engañar siempre a la gente. Así lo define Mario Delgado, a sacar raja política, que es también hacer leña del árbol caído, no tener sensibilidad con una desgracia, pero sobre todo pues tratar de aprovecharse para incidir electoralmente. Así es, y entonces es una desgracia que se aprovechen este tipo de situaciones, estas catástrofes naturales. En este caso le tocó a los hermanos de Guerrero, pero realmente se ve muy mal, ¿no? Esta postura de la oposición de poder sacar provecho ante una desgracia pues natural, pero también con afectaciones pues a toda la ciudadanía. Así pues tenemos el escenario que se sigue presentando frente a nosotros, el escenario que va a plantear el proceso electoral de 2024. Y me llamaba la atención que antes de concluir la semana anterior, la UNAM dio a conocer su veredicto con relación a las acusaciones de plagio del trabajo mediante el cual se tituló Xóchitl Gálvez, pero también la UNAM dio a conocer el resultado de la evaluación que le hicieron a la tesis de Claudia Sheinbaum, ¿no? Una académica. Hay que tener claro que un académico es una persona que está inmersa en los pues escenarios de la investigación, ¿no? Que no únicamente cursó una licenciatura, sino que además su misma perspectiva de desarrollo y profesional los llevan a estudiar posgrados, maestrías, doctorados, en ocasiones hacer investigaciones postdoctorales. Bueno, Claudia Sheinbaum tiene un doctorado, es investigadora. Entonces, pues resulta muy curioso, ¿no? Que la UNAM dijo, bueno, pues si a Xóchitl le hacemos la evaluación, también a Claudia. Son dos personajes de peso y de formación pues muy contrastante, ¿no? Claudia Sheinbaum incluso manifestó su extrañamiento a través de sus redes sociales. Dice, ok, pero me llama la atención que yo nunca pedí pues que hiciera una evaluación de mi tesis, y además me llama la atención que mi casa de estudios pues se preste para eso. No lo dijo con esas palabras, pero más o menos ese es el sentido de las cosas. Ella dijo al final de lo que publicó en sus redes sociales: quiero mucho a la UNAM, no le faltemos al respeto, una expresión más o menos en ese tono, es decir, tomémosla con seriedad también. ¿Qué opinas, Josué? Cuidémosla, así es. Bueno, la UNAM es una institución educativa de reconocido prestigio a nivel nacional e incluso internacional. Entonces sí llama la atención precisamente que pues se preste para este tipo de actos en la que no se puede comparar, ¿no? Efectivamente,
un trabajo de titulación que refiere a una tesis profesional por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, con un informe que presenta Xóchitl Gálvez. En este caso, Xóchitl Gálvez se titula precisamente con un informe profesional por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y también llama la atención quién dirige, ¿no? Quién dirige también su trabajo de titulación. Es la maestra María Jacquelina López Barrientos. Esto es en el año 2010. Entonces, en las universidades, cuando te titulas por una tesis profesional, es importante llevar una serie de pasos, ¿no? Sistemáticos, teórico-metodológicos que te hacen pues, plantear un problema de investigación, una pregunta de investigación, una hipótesis, objetivos, estrategia metodológica e incluso categorías de análisis. A lo que me refiero es de que no es cualquier cosa, ¿verdad? Los que tenemos experiencia en hacer tesis profesionales sabemos lo que implica. Sin embargo, un informe profesional es una modalidad de titulación que precisamente no tiene el mismo peso que una tesis profesional. Es decir, estas nuevas modalidades se destinan también para los estudiantes que probablemente pues no logran concatenar o concretar una idea central a manera de tesis. Entonces no podemos compararlo de ninguna manera estas dos modalidades de titulación. Sin embargo, llama la atención también en la cuenta de X de Gustavo García Arias, él hace una investigación, se mete a la plataforma Turnitin, específicamente en Authenticate, y este es un software que se utiliza para detectar plagios a nivel académico. Entonces, él pasa por el software todo el informe profesional de Xóchitl Gálvez y encuentra más de 15 plagios, pero no son solo palabras, no son solo enunciados, son plagios a manera de párrafos completos, sin ninguna sola cita. Y eso realmente debe de ser sancionado por los comités de ética de la propia universidad. Entonces aquí hay dos cosas que se necesitan claramente. Por un lado, creo que es importante que entonces la UNAM también haga público el dictamen con el cual evaluó el informe profesional de Xóchitl Gálvez, porque aquí se ve a todas luces que hay un plagio muy, muy sistemático en todo su documento. Y por otro lado también, creo que también se debe de investigar a quien dirige el trabajo de titulación de Xóchitl Gálvez, porque también recae la responsabilidad en ella. Un académico no puede pasar por alto un trabajo de esta índole con todos esos plagios. Y realmente ponerle seriedad, por eso lo que manifestaba Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, cuidemos a la universidad, porque con esto que estamos viendo, la historia va a juzgar. En este momento lo que vemos es que hay una tendencia como de las autoridades de la UNAM a querer sesgarse por Xóchitl Gálvez. Yo así lo veo en mi análisis periodístico, esa es la impresión que tengo. El hecho de que lo que tú manifestaste, ¿no? El informe tenga tantas inconsistencias a partir de estos software que hoy se utilizan para ver si hay plagio o no, y que pues el resultado pues haya sido favorable hacia ella, como tú dices, bueno, pues la ciudadanía yo quisiera ver cuál fue el dictamen y cuál fue el método a través del cual se hizo esto. Y también llama la atención lo que dijimos al principio, quisieron meter en el mismo saco a Claudia Sheinbaum con otra formación, con otra perspectiva. Justamente como lo decías, hoy hay nuevas modalidades de titulación para personas que a lo mejor incluso no concluyeron sus estudios, porque Xóchitl Gálvez ha dicho, no hemos investigado el caso, pero valdría la pena hacer una investigación, cómo fue su proceso de formación. Hay gente que no puede concluir sus estudios universitarios y sin embargo se van a trabajar en el ámbito de lo que estudiaron y a través de la experiencia laboral adquieren conocimientos que son equiparables en determinado momento a la formación que te puede dar la universidad si la hubieses estudiado completa. Estas modalidades de titulación son nuevas y justamente en ellas ya no se ocupan tesis, sino trabajos o informes o resolución de casos también se manifiestan así.
Pero bueno, estas modalidades tienen el fin de reconocer, de evaluarte y de darte un equivalente para que puedas seguir en el mundo laboral o profesional presentando algunas credenciales, pero no tiene en ninguna medida comparación con una investigación y un proceso estructural, académico y metodológico, que es el que te permite una tesis convencional, ¿no? Y que además que en el caso de una doctora, pues tiene ya de paso eso, pero por mucho, ¿no? Claro. Y bueno, entonces también llama la atención cómo la UNAM le pide a la autora, en este caso a Xóchitl Gálvez, que solamente envíe las precisiones de las citas ausentes. Entonces eso es algo realmente grave porque está reconociendo en cierta forma que sí existe el plagio, pero le está dando la oportunidad que pueda enviar esas precisiones como lo menciona. Entonces, por otro lado también, por parte de Claudia Sheinbaum, no se encontró ningún plagio. Se hizo la revisión por parte de estas instancias por parte de la UNAM. Y entonces llama la atención porque pues ella es titular también, ¿no? Es titular de la UNAM, es investigadora titular de la propia UNAM. Ella nunca solicitó que se le hiciera ese tipo de revisión. Ella siempre ha sometido su trabajo académico ante pares académicos y sabe lo que son las evaluaciones. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué significa ese tipo de evaluación? Sí, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos algún artículo científico, siempre se somete a un dictamen por parte de pares ciegos. Entonces, esto significa que otros académicos del mismo nivel y especialistas en el tema son los que van a dictaminar nuestros trabajos y ellos precisamente van a revisar pues que no exista plagio, que sea un trabajo original, pues que existan criterios de verdad en la investigación científica. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum conoce perfectamente estos procedimientos y entonces llama la atención que se le haya hecho el análisis a su tesis de licenciatura comparándola con ese informe por parte de Xóchitl Gálvez, cuando la propia doctora Claudia Sheinbaum ha dirigido más de 35 tesis en esa casa de estudios. Sí, es lo que salta y lo que resulta un poco aberrante, ¿no? Como querer poner a la doctora Claudia al mismo nivel de Xóchitl Gálvez. Hay un mundo de diferencia que hay que conocerlo. El hecho de que alguien o un sector tenga simpatías por querer continuar con un régimen neoliberal no es justificación para querer decir que son iguales. No hay elementos en los que podamos decir son materia de lo mismo. Hay una persona que tiene una formación amplia, concreta, una visión social y pues justa, que tiene una perspectiva de desarrollo, y hay otra persona que responde a ciertos intereses empresariales de un pequeño grupo de mexicanos que durante varios sexenios fue propietario de todos o quiso ser propietario o saqueó de alguna manera todos o la mayoría de los recursos de la nación. Ese es el punto que me parece indignante. Ese es el punto. Y entonces ahora pues queda que la UNAM pues, sea clara, ¿verdad? En este tipo de evaluación que está haciendo. Si realmente está haciendo una comparativa entre estas dos personas, pues bueno, que someta a un dictamen pues público los resultados para poder ver realmente de qué se trata, ¿verdad? Pero al hacer esta investigación nosotros podemos ver a todas luces pues que el caso del informe de Xóchitl Gálvez presenta mucho plagio y eso no puede ser avalado por una institución de gran nivel como lo es la UNAM. Y que también quede muy claro para las autoridades de la UNAM que quizá en este momento pues los grandes medios de comunicación podrán informar sesgadamente, pero la historia y la documentación de los hechos y el actuar de las autoridades también de esta importante institución pues quedará registrado por siempre. Así es, y fíjate que también creo que es responsabilidad de quienes están de alguna manera han sido plagiados en este informe de Xóchitl Gálvez, tienen también todo el derecho de poder hacer su denuncia, porque existen los comités de ética en las universidades y ahí aparecen claramente
los informes e incluso las tesis de donde se plagian estas frases completas por parte de la UNAM, por parte de la Universidad Veracruzana, y entonces la gente que está siendo plagiada también puede hacer su denuncia y creo que va a ser algo muy sano en ese sentido. Pues ahí está. Se nos agotó el tiempo, Josué. Estamos ya a escasos días, como mencionamos al principio de esta emisión, de conocer quiénes encabezarán las coordinaciones de los comités de defensa de la transformación. Mientras tanto, en el podcast seguimos documentando caso por caso, hecho por hecho. Gracias, Josué. Gracias por la invitación y el espacio. Esto es definitivamente un podcast más para compartir y para divulgar. Pues cuando decimos la verdad, los sistemas de creencias dominantes caen o bien se tambalean. Muy bien dicho, Josué. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person and Brand.